alergia ocular, ¿ya? Los pacientes más jóvenes tienden a tener además síntomas nasooculares, o sea, hay una rinitis de por medio. Ahora, esta respuesta de lo que viene a ser la alergia ocular va a guardar relación con una serie de estímulos, dentro de los cuales están los ácaros a nivel de vivienda, y la exposición al polen y al polvo puede desencadenar estos cuadros alérgicos. Entonces, cuando se presenta un cuadro alérgico después de que ha habido una sensibilización previa, en la próxima exposición va a haber pues una manifestación que va a presentarse en horas, que van a ser caracterizadas por la presencia de prurito, eritema, como quemosis, etc. Y estas manifestaciones pueden durar días, pueden reaparecer a los meses con la misma manifestación. Pero ¿qué es lo que ocurre en estos pacientes que tienen esta patología? Que va a haber una disrupción de la superficie ocular, ¿ya? Esta disrupción de la superficie ocular es la que va a condicionar que el paciente pueda tener un curso crónico de la enfermedad, como es este tipo de manifestación, acompañado pues de un daño ocular, sobre todo de lo que es la superficie ocular. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en estos pacientes con conjuntivitis alérgica? Que va a haber una disrupción de la barrera de la superficie ocular. Entonces, esta disrupción de la barrera de la superficie ocular va a traer como consecuencia el que exista una mayor penetración de alergenos y sensibilización, que se va a ver facilitada con esta disrupción, incrementa la susceptibilidad a los patógenos, la remodelación de tejidos y cronicidad de la enfermedad. Entonces, esta disrupción en lo que viene a ser la barrera epitelial es lo que condiciona a que exista una cronicidad en estos pacientes. De tal forma que va a haber pues una disrupción de la barrera del epitelio corneal, con lo que va a ser la aparición de inflamación, remodelación de tejido, convirtiéndose esto en un círculo vicioso. Entonces, un paciente con lo que es una conjuntivitis alérgica, pues va a expresar ¿qué cosa? Ojo rojo. Al ojo rojo, ¿qué va a caracterizarlo? La presencia de prurito, un escozor bastante intenso. Además de que al ser esto una manifestación aguda, generalmente en los cuadros agudos suele presentarse un edema conjuntival, acompañado de lagrimeo. Entonces, veamos ahora lo que es un tipo de conjuntivitis, de las más frecuentes, la conjuntivitis alérgica simple, ¿ya? Esta forma de presentación de las conjuntivitis alérgicas simples es la forma más leve e inespecífica de conjuntivitis alérgica, pero siempre va a estar caracterizada por picazón, hiperemia y una respuesta papilar leve, ¿ya? Entonces, mediado por inmunoglobulina E, que es una hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, esta conjuntivitis simple, alérgica simple, tiene dos formas de expresión bastante marcadas, lo que es la conjuntivitis alérgica estacional y la conjuntivitis alérgica perenne, ¿ya? Se describe la conjuntivitis de fiebre de Leno, que también va acompañado de cuadros de rinitis alérgica y relacionada con lo que es el polen, la hierba y la caspa animal, ¿ya? Pero las otras dos son las más frecuentes en cuanto a aparición. La conjuntivitis alérgica estacional es pues respuesta a alergenos estacionales, principalmente al polen, a la hierba, y cuando es lo que experimenta estas molestias el paciente, cuando está expuesto a estos alergenos, generalmente en lo que es en el campo. Es de ocurrencia muy común.
La conjuntivitis alérgica perenne es una respuesta a alergenos perennes, a alergenos que están en forma no estacional, sino en forma más continua, sobre todo en lo que es la casa. Por lo tanto, en casa, ¿qué tenemos? Lo que son los ácaros, lo que es el polvo doméstico. Y esta forma de conjuntivitis alérgica no es tan común como la forma estacional, ¿no? Entonces, el 95% de los casos de alergia ocular es dada por este tipo de expresión de conjuntivitis alérgica, sí, sea la forma estacional, sea la forma perenne. Y es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, cuando exista una manifestación de esta conjuntivitis alérgica, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber pues prurito y ojo. Y por el ser una forma aguda de presentación, vamos a encontrar lo que es una quemosis conjuntival, un edema palpebral, lagrimeo, etc. Entonces, en estas conjuntivitis alérgicas hay que tener en cuenta que muy raramente se va a ver involucrada la córnea, ¿ya? ¿En qué patología se involucraba la córnea? ¿Cuál? En las conjuntivitis virales. En las demás conjuntivitis solo hay compromiso conjuntival, al igual que en lo que viene a ser la conjuntivitis alérgica. ¿Y cuáles son los alérgenos más frecuentes? En la conjuntivitis alérgica estacional, el polen, gramíneas, árboles, que tienen que ver con el aspecto externo, ¿no? Lo que es el campo, etc. De ahí que va a empeorar sobre todo en lo que es la primavera al otoño. Por otro lado, la conjuntivitis alérgica perenne va a estar relacionado a los ácaros, polvo, masajes, que son lo que es algo que se encuentra habitualmente en una situación doméstica, ¿ya? Entonces, actualmente existe tendencia a lo que es la crianza de mascotas, ¿verdad? Entonces, si hay mascotas de por medio, vamos a tener pues una conjuntivitis alérgica de tipo perenne que va probablemente a mejorar o empeorar conforme pasa el tiempo, ¿ah? Entonces, pues, no adopten mascotas. No es bueno. Hagan su vida como siempre lo hemos hecho. Adopten una pareja. Sí, es así. ¿Ya? La mascota desecha, produce mucho tipo de alergias, no solamente oculares, sino también pues, de otro tipo, problemas de rinitis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otro tipo de conjuntivitis alérgica lo constituye la conjuntivitis vernal, que es una reacción de sensibilidad, de hipersensibilidad de tipo 1 y de tipo 4, y también suele darse en los climas más cálidos y de preferencia en los niños. Los niños entre los 4 hasta los 12 años tienen una expresión bastante intensa de lo que es la queratoconjuntivitis vernal, siendo mucho más frecuente en los varones, y los brotes son pues entre primavera y otoño, ¿ya? Entonces, esta reacción de hipersensibilidad 1 y 4 en la conjuntivitis vernal va a traer manifestaciones que son manifestaciones mucho más intensas que en la conjuntivitis simple, ¿ya? Esta queratoconjuntivitis vernal va a tener una expresión que puede estar involucrando a lo que es el tarso superior, tarso inferior. Por lo tanto, hay una conjuntivitis vernal tarsal, donde, ¿qué es lo que va a haber? Papilas hipertróficas que van a simular un empedrado. Otra forma de manifestación de la conjuntivitis vernal también viene a ser la forma limbar, donde vamos a encontrar en el limbo corneal la presencia de expresión de este tipo de conjuntivitis vernal, evidenciándose unos puntos en el limbo que reciben el nombre de puntos de Horner-Tranz.
Entonces, en la conjuntivitis vernal, habíamos dicho, hay una forma tarsal donde vamos a encontrar una serie de papilas que van a estar hipertrofiadas, que dan la apariencia de un empedrado. ¿Ya? Y en la forma limbar vamos a tener estos puntos que son los puntos de Horner-Trantas. Esas son dos expresiones de las tres de conjuntivitis vernal. ¿Ya? La tercera la vamos a decir ahora. Entonces, en la conjuntivitis vernal veremos pues que se va a presentar lo que son los puntos de Trantas, ¿no? La presencia de a veces vasos sanguíneos en la parte superior de lo que es la córnea. Dentro de la manifestación de la conjuntivitis vernal también existe otra forma de presentación que es la conjuntivitis vernal que va a involucrar a la córnea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a presentar? Pues en estos pacientes lo que se va a presentar va a ser una lesión corneal, una úlcera en escudo. Esto se presenta por reacción de hipersensibilidad, por una cuestión también mecánica, por las papilas que están en contacto con la superficie corneal. Puede también tener expresiones de queratopatía. ¿Qué implica esto? Lesiones puntiformes en lo que viene a ser la superficie corneal, que es la queratopatía puntiforme, o la úlcera en escudo, que es otra forma de presentación de la queratoconjuntivitis vernal. Un paciente que tiene queratoconjuntivitis vernal puede también tener una asociación con lo que es el queratocono. Casi un 30% de los pacientes puede ir asociado con queratocono. Entonces, esto ya es una patología mucho más severa que es necesario estar vigilando. ¿Ya? Entonces, cuando ya aparece lo que es un queratocono, pues va a haber un deterioro visual progresivo que puede ser incluso ser necesario que requiera una intervención quirúrgica. Pero la cosa es reconocer esta patología para dar tratamientos preventivos para que este queratocono no progrese. ¿Cómo se hace esto? Con la colocación de anillos intraestromales, con lo que es el cross-linking o un endurecimiento de la córnea. Entonces, en 30% de los pacientes puede presentarse el queratocono, que no es otra cosa que una ectasia corneal, una córnea ectásica que va a tener más o menos esa apariencia. Otro tipo de queratoconjuntivitis atópica, de queratoconjuntivitis alérgica, viene a ser la queratoconjuntivitis atópica, ¿ya? Que va a tener manifestaciones que son muy semejantes a la queratoconjuntivitis vernal, solamente que en estos pacientes también tiende a ser crónica, bilateral, simétrica, pero que va a tener un cuadro de más de localización también en la parte externa de lo que viene a ser los párpados y lo que es la superficie periocular. Esta queratoconjuntivitis atópica es más frecuente en pacientes que tienen dermatitis atópica, asma, eczema, urticaria. O sea, guarda relación con procesos atópicos de otra parte del cuerpo que tienen estos pacientes. También mayor en los varones, pero esta es una forma de presentación que se da sobre todo en las personas adultas, ¿ya? Entre los 30 a 50 años suele expresarse esta patología. La queratoconjuntivitis vernal se presentaba sobre todo en los niños, porque ya en la adolescencia esta misma patología tiende a desaparecer.
Entonces, en estos pacientes puede haber un compromiso palpebral, un compromiso corneal. Entonces, en el párpado afecta el borde palpebral, puede haber queratinización, ptosis, malarosis, es el edema de párpado, puede haber queratitis, úlceras en escudo, etc. ¿no? Vemos una manifestación de lo que viene a ser el párpado, la presencia de queratitis corneal, la presencia de úlceras en escudo. ¿Ya? Una forma de manifestación muy semejante a la queratoconjuntivitis hibernal, solamente que en estos pacientes se agrega lo que viene a ser una patología de parte externa, principalmente párpado. En la imagen que estamos observando, pues un edema palpebral, una malarosis, la presencia de papilas, presencia de vasos sanguíneos sobre la córnea, presencia de úlceras en escudo. Entonces, esta queratoconjuntivitis atópica también puede ir asociado a lo que es la presencia de queratocono, pero en un porcentaje mucho menor a lo presentado en la queratoconjuntivitis vernal. La otra patología alérgica viene a ser pues la conjuntivitis papilar gigante, que va a presentarse estas papilas en lo que es la conjuntiva palpebral superior sobre todo, pero que va a ser inducida en este caso por una serie de mecanismos que son irritativos. ¿Qué cosas van a condicionar la aparición de esta conjuntivitis papilar gigante? Lo que es el uso de lentes de contacto, la presencia de prótesis ocular, suturas quirúrgicas, etc., condicionan la aparición de esta conjuntivitis papilar gigante. Entonces, en el manejo de estos pacientes, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues se debe de hacer una prevención de alergenos. ¿Qué implica esto? De que no se esté en contacto con un alergeno que se sabe que le va a producir este tipo de manifestaciones. Si hay una conjuntivitis alérgica simple de tipo estacional, pues evitar estar en lo que es la parte externa, evitar en el campo, permanecer en el interior durante los altos recuentos de polen, ¿ya? Utilizar aire acondicionado, mantener las ventanas cerradas, etc., para evitar que pólenes accedan a la casa. Lavar el cabello y la ropa después de la exposición al aire libre, ¿no? Esto para los alergenos que están en el campo. Para lo que son alergenos perennes, cubrir la ropa de cama con fundas de plástico y retirar las alfombras, evitar las mascotas en el dormitorio. O sea, lo que hay que hacer es evitar que el alergeno entre en contacto con la persona. Tiene que haber pues modificaciones en el comportamiento. El evitar el frotamiento ocular, ¿no? Previene el ciclo de frotamiento por picazón y liberación de mediadores inflamatorios. Si bien de pronto lo que viene a ser el frotamiento ocular aparentemente causa lo que es alivio en el escozor, pero también produce liberación de mediadores inflamatorios que hace que exista una mayor respuesta inflamatoria, ¿ya? Utilizar lágrimas artificiales frías para diluir los alergenos, aplicar compresas frías para reducir la hinchazón, ¿no? Entonces son cosas que debemos de ir, o sea, cuando tengamos esta patología, ir poniéndolos en práctica. El evitar el frotamiento ocular es una buena medida, ¿ya? Entonces, el tratamiento médico tiene que ser un tratamiento que se vaya a usar en forma personalizada, pero generalmente se usa
pues antihistamínicos y estabilizadores de los mastocitos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la primera etapa de lo que es esta enfermedad va a ser pues una liberación de histamina principalmente. Ya en las terapias más avanzadas tendremos que usar pues otro tipo de antihistamínicos o estabilizadores de células mastocíticas, etcétera, para ir aliviando las molestias, algo que tiene que ir adecuándose de manera personalizada, ¿ya? Entonces, pues, lo importante en el manejo de un paciente con conjuntivitis alérgica es hacer de que el alergeno no esté en contacto con la persona. Si no se puede lograr esto, ya daremos paso a la segunda intervención con un paso o con un manejo orientado a la sintomatología que pueda tener el paciente. Muy bien, en lo que viene a ser la superficie conjuntival, ¿no? Puede haber ojo rojo por diferentes causas infecciosas, causas alérgicas, pero también puede haber ese ojo rojo porque hay alteraciones periféricas en la córnea, alteraciones en la conjuntiva. Tengamos en cuenta como una forma de conjuntivitis alérgica a esta presencia de lo que es una conjuntivitis flictenular, que generalmente se da en procesos que hay una infección respiratoria, de pronto puede haber una hipersensibilidad retardada a estafilococos. Cuando se presenta esta patología, se presenta como nódulos blancos, rosáceos, que van a estar muy cerca al área limbar, presentando una congestión que va a ser bastante sectorizada. Habíamos mencionado que la congestión en lo que significa la superficie conjuntival es una congestión que va a abarcar toda la conjuntiva. Pero en el caso de la conjuntivitis flictenular suele ser una congestión bastante localizada, ¿no? Vean ustedes una flicténula. Entonces, esta flicténula responde bastante bien a lo que es el tratamiento con corticoides de corta duración, donde esta flicténula luego del tratamiento va a ir desapareciendo en forma progresiva. Muy bien, pero en la superficie corneal va a haber una serie de degeneraciones que también se van a traducir por la producción de ojo rojo. Una de estas degeneraciones viene a ser la pingüécula, que es bastante común, ¿no? Y no es otra cosa que el acúmulo graso que va a estar debajo de la conjuntiva. Y la presencia de este acúmulo graso suele presentar pues molestias porque va a dar sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento ocular, etc. ¿Ya? En estos pacientes, cuando hay pingüécula, se dice que esta pingüécula no tiene una progresión hacia la córnea, está limitado solamente a la conjuntiva. Otra degeneración, sí, es el pterigio, que va a ser una hiperplasia del tejido conjuntival que va a aparecer en respuesta a lo que viene a ser la radiación ultravioleta. Nosotros acá en Arequipa estamos expuestos a la mayor radiación del mundo, ¿ya? La radiación en el mundo suele tener un factor de 12, 13 como máximo. Nosotros estamos entre 15 y 16 en forma continua, ¿ya? Entonces, en Arequipa, en el altiplano, tenemos mayor ocurrencia de lo que viene a ser esta pterigio, ¿ya? Entonces, pues, así como en el pterigio, tenemos también mayor predisposición a desarrollar cataratas y probablemente también cáncer de piel a futuro. Entonces, ¿qué va a existir en estos pacientes? Pues va a haber una hiperplasia del tejido conjuntival que va a ir invadiendo la córnea, ¿no? Invade progresivamente la córnea
puede llegar a estadios tan avanzados que prácticamente el paciente no ve por esa mancha que está sobre la córnea tapando la pupila. Entonces, cuando hay este tipo de complicación, ¿qué es lo que va a existir? Que el tejido conjuntival es un tejido que va a ser muy fácilmente irritado. Entonces, estos pacientes, ¿qué es lo que van a presentar frecuentemente? Pues enrojecimiento ocular. Y con el enrojecimiento ocular, ¿qué es lo que va a haber? Pues una congestión del perigeo que va a dar sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, esas cosas. Es un tejido que se va a inflamar muy fácilmente con cualquier tipo de estímulo externo. Incluso cuando se baña el paciente, el ojo va a estar rojo. Y esa es una forma de manifestación de este tejido. Entonces, este medicamento o este tratamiento del pterigium se hace de forma quirúrgica cuando el pterigium está lo suficientemente avanzado, cuando de pronto está invadiendo 3-4 milímetros de la córnea. ¿Ya? No se opera los pterigium muy pequeños. ¿Por qué razón? Porque así como esa persona desarrolla la presencia de un pterigium, después de una operación el porcentaje de recidiva también aumenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se opera, ese paciente va a estar en este medio, y este medio, pues, la radiación que hay en este medio es lo que condiciona la generación de pterigium. Por lo tanto, si se opera y está en este medio, pues va a tener el estímulo para que esto vuelva a crecer. ¿Y cuál es el tratamiento de estos pacientes? Desde el punto de vista quirúrgico, es el autoinjerto. Se saca conjuntiva de la parte superior, se saca el pterigium y se pone en el lugar del pterigium ese autoinjerto. Va muy bien, ¿ya? Pero en casos escogidos. Vean, paciente que ha sido operado, pero que en la evolución va a tener la recidiva del pterigium. No. De repente, tratando de que no esté muy inflamado el pterigium, podría ser un factor que no sea que haga que esto avance, ¿ya? Pero no hay forma. Pero estamos en radiación directa o indirectamente. Claro, pero muchas veces los pterigium pueden aparecer y quedan ahí por años, ¿ya? Entonces, es decir, este pterigium probablemente va a ser de necesidad quirúrgica, es algo que no puede predecir en un momento, ¿ya? Porque puede de pronto haber un pterigium pequeño y en 3, 4, 5 meses estar muy avanzado, ¿ya? Otro tipo de degeneraciones que vamos a tener a nivel conjuntival, tarsal, es lo que son las concreciones que suelen presentarse sobre todo en ancianos con enfermedad crónica de las glándulas de Meibomian. Entonces, ¿qué ocurre acá? Depósitos blanco-amarillentos que van a estar en el tarso inferior, ¿ya? Generalmente son asintomáticos, no suelen causar molestias, hasta que de pronto el paciente toma conciencia de que tiene estas concreciones. Si en alguna manera se ve que hay las concreciones, pues comienza a tener manifestaciones, ¿ya? De lo contrario, no da manifestaciones. Si el paciente quisiera que esto se solucione, pues se sacan las concreciones. Dentro de las degeneraciones también tenemos los quistes de retención, que son relativamente frecuentes, asintomáticas, que se presentan en niños, que suelen contener un líquido claro ahí en la conjuntiva, ¿ya? De ser muy molestoso, podría intentar operarse. Tengamos en cuenta, como en cualquier otra parte del cuerpo, la presencia de melanosis epitelial conjuntival, ¿ya? Que generalmente es un cuadro benigno, ¿no? Pero en el tiempo, si comienza a tener algunas características, como podría ser crecimiento, sangrado, aumento de volumen, etc.,
Entonces esto se puede sacar, analizarlo, y el hecho de sacar ya es tratamiento, cualquiera que sea la etiología de este tipo de melanosis. ¿No? Entonces, formas de expresión de melanosis que es necesario solamente controlar, seguir y en este momento de repente tratar de solucionar. Bien, vamos a ver otro tema. Si van a, lo voy a dejar acá. Documentos, ¿eh? Hoy día tenemos clase de bioseguridad, chicos, virtual. No sé a qué hora estarán programados, pero es de 6 a 10 de la noche. 2 horas por cada promoción. Creo que hay 2 promociones. 2 horas por promoción. No sé qué promoción serán ustedes. Se supone ya tienen los niños. ¿No saben? ¿Ah? Comuníquenlo. Chicos, chicas, ¿qué harían? Había un caso de sarampión en la UNSA, hay otro en la Continental. ¿Qué hacemos acá? Dime, ¿han comunicado con la provincia? Porque acá hay todo un salón que no sabe. Es virtual, pero es necesario comunicar, si no, ¿cómo van a entrar? Tienen que comunicar a los delegados de cada promoción. Claro, y es conmigo, yo también no como todo lo que necesito. Claro, llama a los delegados, son dos. No, por eso, pero no lo acabo de ver. Ya, pues no, Si lo acabo de ver, no lo acabo pues se llama a los delegados, no sabe. Pues entonces, vuelve a comunicar tal enemigo, de acuerdo a la programación. ¿Ya? No, pues ya. Entonces, 6 de la tarde u 8 de la noche, no sé cuál les toque a ustedes. ¿Ya? ¿A las 8? Pues ahí nos vemos. Nos vemos, no me explico. Bueno, ¿qué harían para la sarampión? ¿Qué? ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? A ver, la de ver. ¿Te has vacunado para sarampión? ¿Cómo sabes?
están ahí, las dos dosis. Todos tienen 2 dosis de vacunación. ¿Sí? Deben de tener toditos. O sea, por ahí debe haber uno que no se vacuna, pero eso será pues, la excepción. O es antivacuna, o estuvo, pues, ¿dónde? ¿No? Entonces, ya, 2 casos, eso no es para alarma. Es muy diferente en la época de la COVID, donde si alguien salía positivo y no había vacunas, pues nadie tenía vacunas, a cualquiera le podía dar. Pero en el caso de ustedes, la mayoría tiene inmunización. Si hay un caso aislado, el que les dé a algún otro tendría que ser alguien que tampoco tiene inmunización. Porque al que tiene inmunización no le va a dar. Porque esas inmunizaciones, sobre todo si tienen las 2, te llega para toda la vida. Entonces tampoco es cuestión de alarmar a toda la población, ¿no? Pero si hay uno acá, van a decir, ¿qué están haciendo? Entonces, ¿qué harían? ¿Qué harían? Ustedes en un par de años más van a estar ya indicando qué hacer, qué no hacer, todo. Evitar el contagio. Si alguien está enfermo, si alguien tiene gripe por lo menos, si viene acá que use mascarilla, para que no contagie. Es la única forma. Si hay una erupción por ahí, hasta demostrar lo contrario, te quedas en tu casa. ¿Para qué nos das trabajo? Se quedan en casa, ustedes ya reconocen, ¿no? Con gripe, bueno, ahora hay la influenza que pueden vacunarse. Pero la influenza, la gripe, estamos acostumbrados a eso, que con gripe venimos a clase normal. Pero lo normal sería que se venga con mascarilla. Y si tienen gripe, siempre tómense un vasoconstrictor nasal. ¿Para qué viene con una rinorrea toda la mañana? Que están que se suenan y suenan ahí contaminándose la mano y con esa mano van pasando la gripe a los demás, ¿no? Entonces, pues, eviten la rinorrea, listo. Bien, sigamos, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo que es patología corneal, que es otra causa también de ojo rojo, ¿ya? Entonces, cuando evaluamos lo que es la córnea, tenemos que tener en cuenta que la córnea es un tejido transparente que está en la parte anterior del ojo, en el tercio anterior del ojo, que va a estar formado pues por diferentes tipos de capas. Tiene 5 capas, ¿no? De la parte más superficial a la profunda tenemos el epitelio corneal, la membrana de Bowman, el estroma corneal, la membrana de Descemet y el endotelio. De todas estas capas, la capa más abundante es el estroma corneal, que representa al 90% de todo el tejido corneal, ¿ya? De estas capas, ¿cuáles son las capas más importantes, ¿no? En cuanto a función, lo que es el epitelio corneal y lo que es el endotelio corneal. ¿Dónde radica su importancia? En que estas dos capas, sobre todo el endotelio corneal, es la responsable de mantener a la córnea deshidratada, por lo tanto transparente, ¿ya? La córnea es un tejido avascular, transparente, y toda la visión que se tiene a través de ella es gracias a su transparencia. Entonces, tiene la córnea una deshidratación relativa de 18% de agua,
Y entonces lo que es la córnea es un tejido totalmente transparente, deshidratado, ¿no? La córnea viene a ser una córnea bastante inervada, la más inervada de todo el cuerpo, a través de los nervios ciliares del quinto par y del quinto par, ¿ya? Entonces, esto va a considerarse una forma de protección de la córnea. ¿Por qué? Porque le da una alta sensibilidad que se va a traducir por dolor. Un tejido, una persona que no experimente dolor, va a posponer la enfermedad. Alguien que tenga dolor va a acudir a consulta, ¿ya? Y la nutrición corneal va a ser pues por el oxígeno que viene del humor acuoso principalmente. Entonces tenemos lo que es la córnea, donde vamos a tener al tejido epitelial que está en la superficie, que va a ser un tejido que puede dañarse, que está epitelizándose en forma constante. ¿Desde dónde? Desde el área limbal. Tenemos la membrana de Bowman, sobre la cual va a estar ahí el epitelio corneal, la membrana, el estroma corneal, que es la capa más fuerte, más ancha, digamos, la más amplia de la córnea, donde va a tener una estructura que le va a permitir pues una situación de que deje pasar toda la luz sin ningún tipo de problemas, ¿no? Esta es la parte del endotelio corneal, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué puedes decir? ¿Qué diferencia hay entre los endotelios corneales del niño, del adulto, de un anciano? ¿Notas algo? Coloración, bueno, ¿qué más? Si la pregunta fuese, ¿cuál es la característica más importante que diferencia a las tres imágenes? ¿Cuál sería? El tamaño. El tamaño. Ya. ¿Otra idea? Densidad. La Densidad. Eso quiere decir Cantidad por campo. cantidad de células, ¿ya? Porque en la foto superior tenemos mucho más células, por decir, por centímetro cuadrado, que se va perdiendo a lo largo de todos los años, ¿ya? Entonces, en la del niño tenemos gran cantidad de células endoteliales, menos en el adulto y mucho menos en el anciano. Esto, ¿por qué es importante? Porque ya en el anciano aparecen otras patologías, dentro de las cuales está la catarata, que cuando se opera existe una pérdida de células endoteliales en cantidades normales de 5% más o menos en cada operación. Entonces, si tenemos una cantidad de células endoteliales muy baja, más la pérdida que puede haber en el acto quirúrgico, esta córnea puede descompensarse. ¿Qué implica esto? Que la córnea se hidrata, se edematiza y por lo tanto la visión disminuye. Por más de que haya una cirugía que ha sido desde el punto de vista técnico bien realizada, ¿ya? Entonces, la córnea viene a ser una estructura que va a dejar pasar la luz y se convierte en lo que viene a ser la principal ente refractivo del ojo, ¿ya? Porque en lo que viene a ser la córnea vamos a tener más o menos un 42 de dioptría frente al cristalino, que tiene más o menos 20. Entonces la córnea es la estructura que más poder refractivo tiene en lo que es la vista, ¿ya? Entonces la córnea va a cumplir una función, algunas funciones
que es necesario destacar. Una función de protección por la composición estructural que tiene la córnea, que permite que la luz pase hasta la retina sin ningún tipo de distorsión, y por la rica inervación. ¿Ya? Es una forma de protección. Y refracción porque representa el 80% de todo el poder refractivo total, que va a ir de la mano de la transparencia y la avascularidad que tiene pues la córnea. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que va a tener una patología corneal, nos ayudamos de lo que viene a ser la tinción con la fluoresceína. ¿Para qué usamos la fluoresceína? Para determinar si en la córnea hay algún tipo de lesión o no. Si hubiera algún tipo de lesión, pues la fluoresceína va a teñirse. En la zona lesionada va a haber una tinción de fluoresceína de un color verde. ¿Ya? Entonces, cuando evaluamos lo que viene a ser la córnea, la evaluación debe involucrar cómo está la integridad corneal. Ahí nos ayuda la fluoresceína. Pero también saben ustedes que la córnea es una estructura totalmente transparente. Por lo tanto, una opacidad en la córnea, un edema corneal, nos debe llamar la atención, sobre todo si esto tiene una instalación brusca. ¿Ya? Si ustedes se ven la córnea, los dos ojos son transparentes. Cualquier alteración en esa transparencia es patología. Muy bien, cuando existe una lesión en la córnea, esa lesión tiende a curar. Si es muy superficial, cura sin dejar ningún tipo de cicatriz. Pero si hay una lesión un poco más profunda, que de pronto ya involucre lo que es el estroma corneal, también va a cicatrizar en el tiempo, pero esta cicatrización se produce a expensas de lo que es su transparencia. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer lo que se llama un leucoma. El leucoma corneal es una mancha blanquecina crónica que no tiñe con la fluoresceína, que es traducción de cicatrización corneal. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos a este paciente, si no tiñe con fluoresceína, es algo crónico. ¿Qué es lo que concluimos? Que esta lesión es una lesión antigua que ya cicatrizó. Y este leucoma corneal ya no desaparece. Entonces, para evaluar lo que es la córnea, nos valemos pues de lo que es la microscopía, biomicroscopía con lámpara de hendidura, la queratometría, que nos va a determinar si hay alguna ectasia, si hay queratocono en lo que es la superficie corneal, la presencia de la topografía corneal computarizada, que nos va a determinar cuál es el grosor corneal, que ayuda bastante sobre todo en lo que viene a ser la cirugía refractiva, la paquimetría, ¿no? Que nos va a determinar el grosor corneal. La topografía es la superficie ocular, hay ectasia, no hay ectasia, hay queratocono, etc. Y la microscopía especular, que nos va a determinar cuántas células endoteliales por milímetro cuadrado tiene el paciente, ¿no? Entonces, se supone que si hay menos de 500 células endoteliales por milímetro cuadrado, ese paciente puede descompensarse la córnea en una situación de cirugía. Entonces, habíamos dicho que en los pacientes ancianos disminuye la cantidad de células endoteliales. Si nosotros hacemos una microscopía especular y encontramos 1200 células endoteliales por milímetro cuadrado, ese paciente no se va a descompensar. Pero si estamos con 500, ese paciente puede descompensarse, puede la operación haber salido muy bien, pero al descompensarse esta córnea se opacifica, se edematiza y el paciente no ve. Y es un proceso ya un tanto irreversible. ¿Ya?
Entonces, veamos algunas patologías que suelen asentarse en la córnea. Primero vamos a ver lo que viene a ser el virus del herpes simple, que viene a ser la forma de manifestación desde el punto de vista viral de lesión corneal, ¿ya? Entonces, el virus del herpes simple representa el 95% de todo lo que es la expresión del virus del herpes simple y es causa importante de ceguera por lesión corneal. Habíamos visto ya una lesión o una ceguera desde el punto de vista conjuntival corneal. ¿Recuerdan cuál era que producía ceguera? El tracoma. ¿Ya? El tracoma produce ceguera. También recuerden a lo que es el virus del herpes simple. El otro 5% puede también presentarse en la córnea bajo la forma del virus del varicela zoster. ¿Ya? Entonces, la forma de expresión de toda esta manifestación del virus del herpes simple es de que del 90% de personas que sufren de herpes simple, porque no todos los herpes simples van a producir problema ocular, solo el 1%, ellos van a producir una queratitis herpética ocular, solo el 1%. Pero ese 1% afecta pues a 1.5 millones de personas a nivel mundial, con 40.000 personas que van a cursar con lo que es disminución de la agudeza visual. Y esto es una causa más frecuente de ceguera de origen corneal en los países desarrollados. ¿Ya? Entonces, pues, el virus del herpes simple va a producir una patología corneal cuya expresión más frecuente es la queratitis herpética, que puede llegar a lo que es la ceguera por lesión corneal. Entonces, hay dos tipos de virus del herpes simple, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el relacionado con lo que viene a ser los ojos, pero también el tipo 1 está presente en la boca, en los labios, las aftas, etc. ¿Ya? El virus de tipo 2, el herpes genital, no tiene afectación ocular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un paciente que va a tener una infección por virus del herpes simple? Pues ocurre lo que se llama una primoinfección. Esta primoinfección no es otra cosa que una inoculación directa sobre la superficie ocular o una transmisión desde otra parte del cuerpo, ¿ya? Pero esta forma de primoinfección es mucho menos frecuente, ¿no? Menos del 5% dicen, pero que cuando se presenta no suele causar mayor problema a nivel de la superficie ocular. Si nosotros tratamos de establecer si un paciente ha tenido primoinfección o no, probablemente no lleguemos a la conclusión de que sí ha tenido primoinfección. ¿Por qué? Porque la forma de expresión es una expresión bastante leve y muchas veces solamente existe lo que es una manifestación de enfermedad de vía respiratoria superior, etc. Pero, ¿cuál es la forma de presentación más frecuente? Lo que viene a ser la reactivación. ¿Por qué? Porque el virus en esa primoinfección va a estar en una situación latente en las estructuras nerviosas del globo ocular, del ojo, ¿ya? Y esta reactivación viene a ser la expresión más frecuente. Entonces, cuando el virus está en una situación de latencia en lo que es los nervios a nivel ocular, pues
va a haber una serie de factores que pueden hacer que exista una reactivación. ¿Qué factores son considerados importantes en esta reactivación? La presencia de inmunosupresión, la presencia de atopía, factores hormonales, traumatismos oculares, cirugías corneales, etc. Esto condiciona a que pueda existir una reactivación. Y la reactivación va a ir aumentando conforme pasa el tiempo desde la primera infección que tuvo el paciente. De tal forma que se dice que al año de la primera infección hay 10% de posibilidad de que haya una reactivación, a los 10 años 50% y más de 20 años 60%. Entonces, a más tiempo desde la primera infección, más posibilidades de que exista reactivación, que viene a ser la forma más severa de presentación de esta herpes simple. ¿Ya? Entonces, de las capas que tiene la córnea, tenemos lo que es el epitelio corneal, la membrana de Bowman, el estroma corneal, la membrana de Descemet y ya el endotelio y la cámara anterior. Entonces, el virus del herpes simple puede atacar cualquiera de estas capas. De tal forma que tendremos una queratitis epitelial cuando afecte el epitelio, una queratitis estromal cuando esté afectando todo lo que es el estroma, una endotelitis cuando afecte lo que es el endotelio. Y también una forma de presentación va a ser ya lo que es la queratitis neurotrófica, que lo veremos. Entonces, pues, nosotros vamos a esperar una reactivación en las diferentes capas de la córnea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando existe una infección por virus del herpes simple en la reactivación? Pues va a afectar al epitelio corneal, producirá lisis celular, va a haber una respuesta inmune del sistema inmunitario con la liberación de macrófagos, neutrófilos, sustancias proinflamatorias, proangiogénicas, etc., que van a producir una respuesta del sistema inmune adaptativo, y esto es lo que va a dar la manifestación clínica, sobre todo en las lesiones que van a estar localizadas a nivel estromal, porque en lo que es el epitelio corneal va a haber una invasión directa del virus. Entonces, de manera general, cuando hay un compromiso corneal, las manifestaciones van a ser más o menos semejantes. ¿Qué manifestaciones va a existir? Pues toda lesión corneal va a hacer que el paciente experimente dolor ocular, presencia de fotofobia, presencia de blefaroespasmo y presencia de lagrimeo. Esta es la forma de presentación de toda lesión corneal, sea de tipo infeccioso, sea por un cuerpo extraño corneal, etc. Entonces, las manifestaciones clínicas de estos pacientes va a cursar pues con lo que es un ojo rojo. Un ojo rojo, como las manifestaciones de una conjuntivitis, solamente que las conjuntivitis generalmente producen un ojo rojo que es más o menos uniforme en toda la superficie conjuntival. En el caso de lo que viene a ser las lesiones corneales y por tanto una lesión por herpes simple, va a haber lo que se llama una inyección ciliar. ¿Qué es esta inyección ciliar? Una congestión ocular que va a estar mucho más marcada alrededor del limbo, llamada también inyección periquerática. Los pacientes van a tener sensación de cuerpo extraño, presencia de fotofobia, visión borrosa, lagrimeo. Esta patología tiende a ser unilateral, ¿ya? Los bilaterales dice 2 a 12%, pero es mucho más raro y generalmente en situaciones
de atopía. Entonces, veamos esta queratitis epitelial, que es la forma más frecuente de presentación de esta patología, ¿ya? La queratitis epitelial, que se presenta de la forma, como hemos dicho, en forma unilateral, con inyección ciliar, con lo que viene ya. Entonces, la queratitis epitelial. La queratitis epitelial, cuando se manifiesta, en el examen vamos a encontrar de acuerdo al tiempo de evolución y severidad. Esta queratitis epitelial va a afectar solamente el epitelio corneal, y este epitelio corneal es afectado ¿por qué? Por la invasión del virus. O sea, en esta patología hay una invasión del virus, ¿ya? Entonces, va a haber una queratopatía epitelial punteada, puede haber una úlcera dendrítica, que es la forma más frecuente de presentación, puede haber una úlcera geográfica y una úlcera marginal. Generalmente a un paciente con herpes simple vamos a encontrarlo en el estadio de lo que es una úlcera dendrítica, ¿ya? La primera fase de esta forma de presentación es la queratopatía epitelial punteada, que va a verse vesículas claras de pequeño tamaño, que si nosotros echamos fluoresceína no va a teñir. Son pequeñas vesículas, ¿ya? Esto solamente está en el primer día, para el segundo día ya desapareció. ¿A dar lugar a qué? A la presencia de una úlcera dendrítica que va a estar entre las 12 y 48 horas. ¿Y cómo se presenta esta úlcera dendrítica? Pues como una lesión lineal de bordes edematizado con bulbos terminales que van a simular una dendritis. Esta es el hallazgo característico de una lesión dendrítica epitelial, ¿ya? Una queratitis por herpes simple epitelial. En 22% de estos casos puede presentarse lo que es una úlcera geográfica, donde la lesión va a ser mucho mayor, ¿no? Y generalmente esto guarda relación con situaciones donde la superficie ocular de pronto tiene algún grado de lo que es inmunosupresión, porque se está usando corticoides, o por lo que de pronto el paciente tiene algún grado de inmunosupresión. Entonces, en la queratitis epitelial vamos a encontrar generalmente una lesión dendrítica, o puede verse también una lesión geográfica, ¿ya? También hay otra forma de presentación, que es la úlcera marginal, que va a verse pues una replicación viral en el limbo y la esclero corneal, más sintomática pero los menos frecuentes. En la queratopatía epitelial punteada, que habíamos dicho que es la forma más temprana de presentación, si nosotros echamos fluoresceína no va a haber tinción, pero sí se puede ver estas vesículas, ¿ya? Pero lo más frecuente es la lesión dendrítica. Entonces, la lesión dendrítica van a ser lesiones que van a estar con una forma de dendrítica que tienen una localización un tanto más central hacia la periferia, ¿ya? Entonces, estas lesiones, cuando cicatrizan, podrían dejar algún grado de leucemia. Muy bien. Entonces, la lesión dendrítica es la forma de presentación de una lesión por herpes, ¿ya? Hay una lesión que es muy similar a la lesión por herpes simple, y esta es dada por el virus del varicela zoster, ¿ya? Solamente que en el virus del herpes zoster, herpes simple se llama lo que es una dendrita, y en el virus del varicela zoster una pseudodendrita. Esto basado en qué? En lo que son los bulbos en la parte terminal de estas dendritas. En todo caso,
nosotros encontramos una lesión de este tipo, de dendrita, estamos en el 95% de los casos frente a un virus del herpes simple y en el 5% restante en un caso de virus del herpes zóster. Y los dos tienen el mismo tratamiento, ¿ya? Son las dos únicas patologías que tienen o reaccionan ante lo que es el aciclovir. La úlcera geográfica es una lesión mucho más amplia, generalmente relacionada con procesos de inmunosupresión local y sistémica. ¿Qué les llama la atención en esta imagen? ¿Cómo describirían? Una opacidad corneal. Ustedes ven una córnea opaca, eso es patología, eso es un estado. No está en ustedes el tratar de ver qué es, simplemente reconocen, si hay molestias, lo derivan. Y la úlcera marginal, que habíamos dicho, es mucho menos frecuente. Pero en estos pacientes puede haber cicatrización, ¿ya? Cura, pero con una cicatrización. En este caso, vean una cicatrización subepitelial, que en este caso, ¿qué causaría? Si hay esa imagen, ¿qué pasaría con la visión? Disminuye, porque eso es algo que está interfiriendo con el paso de la luz. Ahora, la queratitis estromal es otra forma de presentación. La más frecuente viene a ser la forma epitelial, donde el virus está presente. Pero en lo que significa la queratitis estromal, va a haber una inflamación del estroma corneal, ¿no?, que se defiende pues contra la propagación. Y cuando se defiende, toda esa reacción inflamatoria de defensa va a traducirse por edema corneal y de repente una lesión corneal definitiva. Entonces, dentro del proceso de lo que viene a ser esta queratitis estromal, habrá grados de neovascularización, tiende a presentarse vasos sanguíneos en la córnea, habrá edema estromal, opacidad corneal, etc. Y va a haber dos formas de presentación de esta patología. Lo que es la forma inmune no necrotizante y la forma inmune necrotizante, ¿ya? La no necrotizante constituye la mayoría de los casos, es una infección autolimitada, no necrosis, con edemas localizados. Y la forma necrotizante, también inmune, donde va a haber una inflamación estromal, pero mucho más generalizada, con presencia de cicatrices, úlceras, tiende a necrosarse, por lo tanto podría haber perforación, ¿ya? Esta es la forma de presentación de esta queratitis estromal. Entonces, ahí tenemos manifestaciones de lo que vendría a ser una queratitis estromal. Vamos a ver. Donde va a haber una reacción a nivel del estroma que se va a traducir pues por una opacidad corneal, un edema corneal. En esta patología de lo que es edema, el edema estromal, no va a estar presente el virus, ¿ya? Esto es una reacción inflamatoria, ¿ya? No hay virus. En la queratitis herpética, no.
Sí, en la necrotizante, que ya va a haber un proceso inflamatorio mucho más masivo, ¿no? Puede haber procesos de necrosis, puede haber procesos de perforación ocular. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la no necrotizante y necrotizante? Es el grado de inflamación. Por lo tanto, a mayor respuesta inflamatoria, ¿qué pasará? Pues también va a haber mayor compromiso de la córnea y probablemente también un mayor compromiso de la visión cuando se recupere. Por otro lado, la otra estructura que va a verse dañada también es el endotelio corneal. En este caso se llama endotelitis cuando está infectado. Siempre cuando hay una endotelitis va a haber pues, precipitados queráticos, edema estromal, edema epitelial, etc. Por cercanía habrá una inflamación de la cámara anterior, una presión intraocular elevada porque la reacción inflamatoria puede verse alterada el trabéculo, puede alterar el trabéculo y cuando se manifiesta va a haber inyección ciliar y neovascularización. Entonces, en este tipo de manifestaciones, en una endotelitis, ¿qué es lo que va a haber? Precipitados retroqueráticos, edema estromal, etc. Pero la respuesta estromal va a ser una respuesta un poco más leve, caracterizada por una presencia disiforme, lineal o difusa. La disiforme, que viene a ser la más frecuente, es un edema estromal central o paracentral con precipitados retroqueráticos, ¿ya? La lineal, distribución lineal de los precipitados queráticos, edema corneal más periférico, y lo que viene a ser la difusa, una distribución uniforme donde va a haber edema y precipitados retroqueráticos en toda la córnea. También esto guarda relación con lo que viene a ser procesos de inflamación donde no está presente el virus. Una endotelitis visiforme donde va a haber una manifestación localizada de edema de lo que es la córnea. Una endotelitis más difusa. Vean, esto es hipopio, reacción inflamatoria en cámara anterior, que suele presentarse pues cuando hay procesos inflamatorios intensos, sobre todo en la parte más posterior de la córnea. Muy bien. Habíamos dicho que una forma de expresión de la queratoconjuntivitis, de la queratitis herpética, viene a ser la queratitis neurotrófica, ¿ya? Entonces, la queratitis neurotrófica al final es una disminución de la sensibilidad corneal cuando se produce alguno de estos eventos, sea una queratitis epitelial, sea una queratitis estromal. Entonces, hay diferentes grados de lo que viene a ser la queratitis neurotrófica, donde en el estadio 1 va a haber una opacificación, pero un edema corneal mucho menor, ¿ya? En el estadio 2, defecto corneal persistente. En el estadio 2 o 3 hay afectación estromal, úlceras corneales, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta patología neurotrófica? Pues que los nervios que van a inervar lo que es la superficie corneal van a estar alterados. Por lo tanto, la respuesta que va a haber a diferentes noxas se ve bastante disminuida y por lo tanto la córnea se va a dañar. Vean ustedes una úlcera neurotrófica. ¿Qué estamos viendo? Una úlcera de diferente tamaño, una úlcera que se presenta. ¿Por qué razón? Porque no hay una respuesta de la córnea y esto se va ulcerando, ¿ya? Entonces, eso sería la queratitis neurotrófica. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las formas de manifestación de una queratitis
o de una lesión herpes. A ver. Un herpes a nivel ocular puede producir ¿qué cosa? Primo, infección, que generalmente es totalmente asintomática, a veces una presencia de vesículas que pasa desapercibida. Y la parte de lo que es recurrencia, que es la forma más frecuente de presentación. Esta reactivación va a tener manifestaciones que son, uno, la queratitis epitelial, que es la forma más frecuente de presentación y que va a comprometer lo que es el epitelio corneal, con presencia de virus que está invadiendo este epitelio corneal. Por lo tanto, el tratamiento también va a ser con antiviral, tópico, sistémico. Las otras formas de presentación son las estromales. En las estromales, ¿cuál tenemos? ¿Cuál? La no necrotizante y necrotizante. ¿En qué varía? En la intensidad de presentación. No hay virus activo, por lo tanto el tratamiento en estos pacientes es con corticoides para cortar esa reacción inflamatoria. La otra forma de presentación, ¿cuál es? La endotelitis, que el signo que va a ser más importante van a ser los precipitados retroqueráticos. Y a esto puede haber una endotelitis localizada, lineal, difusa. Grados de intensidad. ¿Ya? Y cuanto más difusa, cuanto en estas cosas se puede presentar ya reacción de cámara anterior por lo que es vecindad. Entonces, esas son las formas de presentación de la queratitis por virus del herpes simple. Y la otra forma de presentación, ¿cuál es? ¿Cuál? La neurotrófica. Listo. Bien. Entonces, veamos ahora lo que es la lesión por herpes zóster. ¿Ya? Luego se va a presentar también con una infección. ¿Cuál es? La infección por varicela zóster. Todos son vacunados contra varicela, ¿verdad? Pero sí hay por ahí también algunos casos de varicela que da justo a esta edad de ustedes. ¿Ya? Entonces, primera infección, varicela zóster. La infección primaria que va a ir a la raíz dorsal del ganglio neuronal sensorial, donde va a estar en una situación latente, al igual que el virus del herpes simple. ¿Ya? Cuando va a haber manifestación clínica, cuando exista atenuación de la inmunidad, cuando exista una reactivación. Y esa reactivación va a hacer que el virus del herpes simple tenga manifestaciones clínicas. ¿Ya? Manifestaciones clínicas que van a afectar diferentes partes del organismo. Puede haber manifestación clínica en el sistema nervioso central, sistema auditivo, a nivel dermatológico y a nivel oftalmológico. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener acá para la aparición del virus del herpes simple? Lo que es el factor edad. ¿Cuál creen el factor edad más importante? Joven, qué milagro que no echen culpa a los viejos. Paciente senil, mayor de 60, 70 años, es un factor de riesgo para la aparición de lo que es el virus del herpes zóster. El signo de Hutchinson, que no es otra cosa que una vesícula que está en la punta de la nariz o en el ala de la nariz. Cuando nosotros vemos que hay este signo, decimos, este paciente
tienen probablemente un compromiso corneal de virus del herpes zóster. Y en los pacientes pues inmunosuprimidos. Todo esto condiciona la aparición de una reactivación y la aparición de el virus del herpes zóster. ¿Ya? Entonces, cuando existe un compromiso de la región frontal, se dice que ese paciente tiene un virus del herpes zóster ocular. ¿Ya? Por definición, aunque no tenga problemas oculares. ¿Ya? Pero si hay un compromiso frontal, decimos herpes zóster ocular. Muy bien, va a haber pues manifestaciones clínicas que van a involucrar diferentes partes del cuerpo, ¿no? Habrá fase prodrómica que de repente exista alrededor de lo que es el globo ocular, lo que es párpado, etc. Habrá un zóster diseminado en diferentes partes del cuerpo con lesiones cutáneas y también podrá haber compromiso ocular. Entonces, el virus del herpes zóster tiene manifestaciones muy parecidas al virus del herpes simple. Por lo tanto, también va a haber una queratitis epitelial, solamente que en esta queratitis epitelial, en vez de las dendritas que vimos en el virus del herpes simple, vamos a tener pseudodendritas. Entonces tendremos pseudodendritas en lo que es la lesión epitelial. Tendremos lo que es una queratitis numular, esto sí es más específico del herpes zóster, que son lesiones circulares en lo que es la córnea, y la queratitis intersticial, que también se presentan semejantes al virus del herpes simple. ¿Ya? Pero estas formas clínicas de presentación que son semejantes al virus del herpes simple pueden tener otras complicaciones oculares, ¿ya? Porque en estos pacientes puede haber casos de epiescleritis, escleritis, necrosis retiniana aguda, necrosis retinal externa, ¿no? Desprendimiento de retina, oftalmoplegia, etc. Entonces, el virus del herpes zóster potencialmente es una patología que cuando se instala a nivel ocular puede tener mayor expresión que el virus del herpes zóster, que el virus del herpes simple, sobre todo cuando está encontrándose otro tipo de lesiones por fuera de lo que es la córnea. Produce lesiones mucho más graves. Complicaciones neurológicas puede tener el paciente, como parálisis de pares craneales, más frecuente el tercer par craneal, neuritis óptica, raro, 1 por cada 400, pero está presente, encefalitis, que también es raro, hemiplegia contralateral. Todas ellas, afortunadamente, manifestaciones poco frecuentes a nivel neurológico. Muy bien, entonces en estos pacientes va a haber una manifestación, ¿no?, ocular, pero también en estos pacientes, cuando pasa la enfermedad, puede haber lo que se llama una neuralgia postherpética. Ya el paciente no tiene la lesión, no tiene lesión dendrítica, nada, pero precisa o persiste un dolor más allá de un mes de producida la curación de la patología. Y esta manifestación de dolor postherpético se presenta en 75% de los casos en los mayores de 70 años de edad, ¿no? Es un dolor persistente o intermitente que empeora por las noches, ¿no? Entonces, esta manifestación es algo que podría presentarse sobre todo en las personas adultas. ¿Ya? ¿Quién lo tendría que ver? ¿Quién?
¿Quién? Neurólogo, ya no manden al oftalmólogo. Neurólogo. Porque puede haber habido vesículas perioculares, etcétera, que vienen y hay dolor de esa zona y tú no encuentras nada. Dolor posherpético que lo tiene que tratar el neurólogo. Entonces, en estos pacientes, ¿cuál es el tratamiento? Si es una situación de lesión dendrítica, el aciclovir, ¿ya? En estos pacientes se puede colocar vacuna. Si hay el antecedente de que has tenido una varicela, ponte la vacuna, por más de que los resultados no sean todavía muy determinantes, hay que ponerse la vacuna para evitar complicaciones oculares. Acá las complicaciones son mayores y puede ir acompañado de complicaciones neurooculares. Muy bien, otra patología a tener en cuenta viene a ser las lesiones corneales, las úlceras corneales, ¿ya? Entonces vamos a ver primero lo que viene a ser una úlcera corneal causada por lo que son las bacterias, ¿ya? Esta tiene una forma de presentación que es relativamente frecuente y en quienes se presenta en aquellos pacientes donde hay un factor de riesgo que es el uso de lentes de contacto, ¿ya? En estos pacientes también puede producirse una ceguera por lesión corneal en estos pacientes. Se va a presentar sobre todo en pacientes que van a estar trabajando, ¿no?, al aire libre. Por eso hay mayor predilección de pacientes jóvenes que van a sufrir este tipo de patología. ¿Cuál es la causa que va a tener este tipo de lesión corneal? Va a ser principalmente por gram positivos, ¿no?, el estafilococo epidermidis. Entonces, cuando esto está afectado, ¿qué es lo que va a existir? De que generalmente en los pacientes que tienen una infección por bacterias, va a haber pues una adherencia bacteriana inicial que va a hacer que se lesione la córnea y va a comenzar a haber una mayor adhesión de los microorganismos a esta córnea con la liberación después de toxinas que van a hacer que la bacteria vaya invadiendo lo que es el estroma corneal, causando pues una reacción inflamatoria bastante intensa. Entonces, como toda patología corneal, ¿cuál va a ser la forma de manifestación? Pues va a ser la presencia de dolor ocular. Un dolor ocular que va a ir acompañado de lo que es una inyección conjuntival, pero de tipo periquerático, ¿ya? La llamada también inyección ciliar. Habrá disminución de la visión si es que está en el eje visual, secreción, blefaroespasmo, lagrimelia. Entonces, esta es la forma de presentación clínica de este tipo de úlceras bacterianas. Entonces, cuando se presenta la úlcera bacteriana, se presenta como un infiltrado único en la córnea, paracentral o periférica, de más o menos más de 1 milímetro de defecto epitelial, pero más infiltrado subyacente. Entonces, vamos a tener una úlcera corneal con un infiltrado de lo que es la córnea. En estas circunstancias, pues la visión del paciente será una visión que va a estar muy disminuida porque esta reacción inflamatoria está en todo el eje visual. En estos pacientes, la reacción inflamatoria no se va a circunscribir solamente a lo que es la córnea,
sino que también puede presentarse lo que es un hipopio. ¿Ya? El hipopio es reacción inflamatoria en presencia de gérmenes en cámara anterior. Entonces, es bueno que ya tengan en cuenta algunos signos de peligro que van apareciendo en diferentes patologías. Un signo de peligro que ya hemos visto ha sido la presentación de secreción abundante. Cuando ustedes vean secreción abundante es un signo de peligro. ¿Por qué? Porque ahí probablemente esté inmerso lo que es el gonococo. ¿Qué otro signo de peligro? Tenemos lo que es la inyección ciliar. Esa inyección periquerática alrededor del limbo que nos está diciendo que hay una localización en córnea o una localización intraocular. Por uveitis, por endoftalmitis. Ahora tengan en cuenta la presencia de hipopio. ¿Ya? En este caso, ¿en qué patología? En úlcera bacteriana. Entonces, cuando se tiene un paciente con úlcera bacteriana, la forma como se enfrenta esta patología es, se tiene recursos para enfrentar esta patología. Ya hay bastante medicación. Puede usarse medicación reforzada, etc. Pero la cosa es de que en estos pacientes tenemos bastante alternativa de tratamiento. Por lo tanto, en estos casos se trata y hay una buena respuesta porque podemos usar medicamentos fortificados, etc. Pero a veces no es tan sencillo tratar estas cosas. De repente hay necesidad de hacer un recubrimiento conjuntival que también va a producir resultados no muy adecuados. ¿Qué es lo que se hace ya el recubrimiento conjuntival? ¿En qué circunstancias? Cuando la úlcera no responde a la medicación y en este caso lo que se pretende ya es salvar el ojo y no tanto la función visual. ¿Ya? Se puede hacer una queratoplastia penetrante lamelar, eso ya más adelante, una vez que se cicatrice. Se puede hacer endurecimiento corneal, etc. Pero el tratamiento es con medicación, ¿ya? Tópica. Otra patología a tener en cuenta viene a ser lo que es las úlceras por hongos, ¿ya? Las úlceras por hongos ya es una patología que se va a presentar también pues en pacientes que tienen una serie de factores de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para la presencia de hongos? Lo que es una injuria corneal por vegetales. Una lesión corneal por cualquier vegetal puede condicionar lo que es una úlcera micótica, ¿ya? Entonces, ¿quiénes más pueden tener una úlcera micótica? Los usuarios del uso de lentes de contacto, el uso prolongado de corticoides, ¿no? Lesiones corneales previas, queratitis micótica, inmunosupresión crónica, cirugías corneales. Todas ellas pueden contribuir a la aparición de una úlcera micótica, pero el factor de riesgo más importante es la injuria corneal por vegetales. Somos un país agrícola, Arequipa es una zona agrícola, por lo tanto debemos esperar de que ocurra eso. Y dentro de los factores de riesgo también hay que tener en cuenta la queratoconjuntivitis vernal, el ojo seco, enfermedades de la superficie ocular. Entonces, de la misma forma, ¿cuál va a ser la forma de presentación de estos pacientes con síntomas inespecíficos como sensación de cuerpo extraño o con manifestación de patología corneal que va a ser dolor ocular, fotofobia, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, disminución de la visión, sí, como en la imagen estamos viendo una lesión que está afectando el eje visual. Entonces, la presentación clínica. ¿Cuál? Blefaroespasmo, hiperemia conjuntival de tipo ciliar,
infiltrado supurativo, blanco grisáceo con bordes plumosos. ¿Qué significa esto? Que los bordes de pronto no son muy definidos. Otra cosa que va a diferenciar es la presencia de lesiones satélites que pueden estar presentes. En la lesión anterior que había una lesión única blanco-grisácea. En las úlceras micóticas hay esa lesión acompañado de lesiones satélites. En la cámara anterior puede haber hipopio, reacción inflamatoria en cámara anterior, que suele ser mucho más intensa en las queratitis micóticas. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una lesión por lo que es una lesión micótica con lesiones satélites. Una lesión micótica de bordes no muy definidos, llamados en forma de flujo. ¿Por quiénes es producido? Tanto por hongos filamentosos como por levaduras, y de todas ellas las más frecuentes son pues por Aspergillus, por Fusarium, aunque también puede darse por levaduras, sobre todo cándida, pero en personas inmunodeprimidas. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí formas de expresión de diferentes hongos, donde va a existir mayor o menor grado de hipopio, lesiones blanco-grisáceas amplias. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes, en cuanto al tratamiento, sí tenemos algunas restricciones, porque la medicación con la que se cuenta no es tan amplia como en el caso de medicamentos tópicos de antibióticos. ¿Ya? Para enfrentar esta patología solamente tenemos lo que es la natamicina, que es una medicación antifúngica que da muy buenos resultados. Y el otro inconveniente que tenemos es de que generalmente los pacientes que llegan a la consulta son pacientes que están siendo tratados por conjuntivitis o por úlcera bacteriana y ya llegan con 10, 15, 20 días de tratamiento y recién se piensa en la posibilidad de una úlcera maligna. Entonces todo esto retarda pues el tratamiento, que si se tiene la natamicina irá bastante bien. De lo contrario va a ser el tratamiento muy difícil, porque otras alternativas de tratamiento no van a dar resultados. ¿Ya? Listo, chicos, terminamos ahí entonces.